estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Este miércoles es un gusto recibir en este espacio al doctor José Bravo. Él es profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Doctor, ¿cómo está? Muy buenos días. Bienvenido nuevamente a este espacio. Muy buenos días. Muchas gracias, doctor. Pues adelante con su colaboración el día de hoy, que tiene que ver con los ejercicios militares entre China y Rusia. Lo escuchamos. Así es. En el mes pasado, entre el 20 y 23 de julio, las autoridades de la flota del Pacífico, la flota rusa del Pacífico, dieron a conocer que habían realizado unos ejercicios navales junto con la República Popular de China. La movilización se dio con 11 barcos y submarinos de ambos países y el ejercicio se llama Norte Interacción 2023. Es el sexto ejercicio que llevan a cabo estos dos países en esa índole, en ese margen naval, desde 2019. Y estamos hablando de que hay una dinámica de cooperación que se fundamenta en ese sentido en una especie de asociación que tienen la República Popular de China y la Federación Rusa. El gran problema es que se lleva a cabo en el mar de Japón, en el mar de Okhotsk, también alrededor de las islas Aleutianas, todavía en aguas internacionales. Eso también hay que tenerlo y hay que ponerlo muy en claro. Esta situación plantea una dinámica sumamente o una percepción de amenaza por parte de Estados Unidos, si tomamos en cuenta que es una de las maniobras más importantes que se han realizado cerca de costas estadounidenses. Esto es un punto también muy relevante. ¿Qué es lo que pasa en ese sentido? Estos dos países obviamente también han planteado la dinámica de asociación, de demanda de multilateralismo en el mundo, en la política internacional, que choca abiertamente con un statu quo dirigido por Estados Unidos y por sus aliados, evidentemente. La reacción de Estados Unidos fue bastante eficiente en cierta medida, tomando en consideración que, por un lado, el Comando Norte o parte del Comando Norte declaraba que la movilización o los ensayos navales, ejercicios navales que tienen Rusia y China no representaban gran problema, puesto que no habían incursionado en aguas territoriales estadounidenses. Pero sí se plantea una dinámica interesante porque para muchos, especialmente para algunos senadores, como Dan Sullivan, senador republicano de Alaska, o Lisa, se me va el nombre, otro de los senadores de Alaska, especialmente estamos hablando de Lisa, bueno, se me va el nombre ahorita, pero aquí lo interesante es que se plantea una respuesta por parte del Senado estadounidense, fundamentalmente los republicanos, que señalan abiertamente que esta es una acción provocativa de estos dos países, que existen obviamente una dinámica contenciosa con Rusia, obviamente por la cuestión de Ucrania, y en el caso de China, por el asunto de Taiwán, ¿sí? Taiwán, que lo reclama la República Popular de China como parte, obviamente, de su soberanía, pero que tiene acuerdos de defensa con Estados Unidos, que plantea y reconoce que Taiwán es parte de China, pero que también plantea que el regreso de Taiwán únicamente puede darse a través de una vía que sea consultada por los taiwaneses y que acepten ser parte realmente de la soberanía china, no que sean tomados por la fuerza. ¿Sí? Entonces, esa es la situación que se presenta en este contexto, entre la República Popular de China y Rusia por un lado y Estados Unidos por el otro. Por un lado, insisto, el NORDCOM, es decir, el Comando Norte, y el NORAD, que es un acuerdo sobre la defensa aeroespacial en el Pacífico Norte que tiene Estados Unidos y Canadá y que se ha convertido parte del NORAD. No plantean como un gran peligro en una primera instancia, pero el discurso es muy fuerte por parte de los senadores, especialmente republicanos, porque plantean que la movilización naval sino-rusa es una provocación abierta de dos países autoritarios dirigidos por líderes, en este caso por Putin, en el caso de Rusia, y por Xi Jinping, en el caso de la República Popular de China, que son líderes autoritarios y que representan en ese sentido una emanación de peligro para Estados Unidos y su visión sobre la soberanía de su territorio.
Doctor, ¿y qué pasa precisamente con los ejercicios militares que hace Estados Unidos con diferentes países y con las bases que tiene este país alrededor del mundo? ¿Eso no es también una provocación para países como China y como Rusia? Este es el gran discurso, este es el gran debate. Si Estados Unidos lleva a cabo una dinámica constante, obviamente, de ejercicios militares, de acercamiento, la expansión de la OTAN misma, plantea una percepción de peligro para Rusia, por un lado, sí, independientemente de que haya algún acuerdo o no de parte de Estados Unidos, si se iba a ampliar o no la OTAN en su momento, después del final de la Guerra Fría, representa una visión o una percepción de amenaza para Rusia. Lo mismo sucede con la cuestión de Taiwán. Por eso hay que tener en consideración una cosa. La situación que se presenta en este caso es que la República Popular de China ha respondido abiertamente a esta situación de Estados Unidos, ampliando su flota. La República Popular de China, según informes de los propios estadounidenses, tiene la flota más grande del mundo, superando incluso a la estadounidense, alrededor de 350 naves de guerra, entre fragatas y destructores, frente a alrededor de 294 naves de guerra de parte de Estados Unidos. Entonces, esto ya se plantea en una dinámica que ofrece, digamos, una explicación de equilibrio de fuerzas, al menos navalmente, ¿no? En este ámbito. Claro, las fuerzas chinas se concentran en esta zona del mar del sur de China, en el mar de Okhotsk, en el Pacífico propiamente dicho, alrededor del mar de Japón, y por su parte Estados Unidos pues tiene bases alrededor del mundo, ¿no? Entonces, esa es la situación también que hay que considerar, ¿sí? Precisamente la gran demanda que tienen la República Popular de China y Rusia, ¿no? La demanda de una política, un sistema internacional multilateralista y no enfocado explícitamente a los intereses de Estados Unidos y a la directriz que lleva a cabo en el statu quo actual. Doctor, ¿realmente cuál es el objetivo de estos ejercicios militares? No nada más de Rusia y China, de Estados Unidos, hablamos de países que tienen realmente un poderío militar. ¿Cuál viene siendo su objetivo? Pues mira, ellos hablan de cooperación frente a la piratería, de cooperación de seguridad. Los ejercicios se están llevando a cabo en un ámbito de echar a andar o hacer propiamente prácticas con los nuevos enseres tecnológicos, como drones, como misiles muy potentes, o también, por ejemplo, hipersónicos que les llaman, o también estamos hablando incluso de radares muy especiales, ¿no? Entonces, ese es un punto aquí importante, es echar a andar y saber los alcances que se puedan tener en una primera instancia. Pero el otro efectivamente tiene la idea o el objetivo de crear una imagen o de dar una imagen de cooperación mutua entre Rusia y la República Popular de China, por un lado, sí, y mostrar en cierta medida el músculo y la capacidad que pueden tener de forma simultánea y conjunta en este caso, frente, obviamente, a algo que conocemos, que es el poder estadounidense, ¿no? Y el de sus aliados, desde luego, ¿no? Entonces, es esa situación, tratan de hacer una especie de equilibrio, una respuesta y una contrarrespuesta, ¿sí? En el caso de Estados Unidos tiene dos alianzas recientes una que se ha reiniciado, digamos, de alguna manera u otra, que es el Quad, es una alianza de defensa que tienen con India, propiamente dicho, con Australia y con Japón, y desde luego está el AUKUS, que tiene con Australia, Reino Unido, y desde luego Estados Unidos, y la idea es fundamental, detener el avance de la influencia diplomática china en el Pacífico Sur, ¿sí? Entonces, es una serie de movimientos de ajedrez, por decirlo de alguna manera, en el cual hay el movimiento de un alfil o de un peón, en el ámbito del ajedrez, obviamente, metafóricamente hablando, plantea la movilización de las piezas poderosas del ajedrez de la otra parte, en este caso de Rusia y de China. Y por ahí va, en ese sentido, la movilización. China se ha planteado que es un país neutral que no apoya a Rusia en la guerra contra Ucrania y que rechaza abiertamente la anexión de territorios ucranianos a Rusia. Sin embargo, no ha condenado propiamente dicho el ataque de Rusia a Ucrania y los dos países
se han convertido en dos socios que prácticamente tratan de equilibrar la fuerza que tiene Estados Unidos alrededor del mundo y en específico en Asia del Este y en Asia Central. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos como siempre su participación y nos estamos viendo próximamente. Muy amable, gracias. Buenos días. Muchísimas gracias al doctor José Bravo, profesor del Centro de Estudios para América del Norte del Departamento de Estudios del Pacífico de la Universidad de Guadalajara.